El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Bueno, Jesús está dirigiendo a los fariseos, no a los discípulos. El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Bueno, ¿qué es el aprisco? El aprisco es el corral donde están los distintos pastores con sus rebaños cada uno. Y lo pasan, durante la noche. O sea, tenemos el corral donde están todas las ovejas, o sea, los fieles. Habrá un pastor o pastores, pero el pastor principal es él, es el buen pastor, el único pastor. Pero hay sí otros pastores, a quienes Jesucristo confía su rebaño, delega, digamos, pero el rebaño es suyo. Son los que llevan, estos pastores, las ovejas a buenas pasturas. Son los obispos, son los sacerdotes fieles a Cristo, que aman a la parte del pueblo de Dios, de ese rebaño, que lo podemos tomar como pueblo de Dios, que les ha sido confiado, esa parte. Y lo conducen, y lo llevan siempre a Cristo, y les enseñan, santifican. La puerta, lo dice el Señor, es Él. Para acceder a estas ovejas hay que pasar por Él. Y para acceder a la salvación hay que pasar por Él. No hay que olvidar que nosotros pastores también somos ovejas de Él. El guarda, dice, le abre la puerta al pastor. ¿Quién es el guarda? Es el Padre. Es el Padre que abre la puerta a las ovejas para que sigan al buen pastor, para que sigan al Hijo. Y nuevamente en esta figura es Jesús la puerta. Pero también son los que obran en su persona, los ungidos. Y a este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Las ovejas siguen porque conocen su voz. Esto es lo que se llama sensus fidelium. Lo habrán escuchado. El sentido del fiel, que está conectado al sentido de la fe también, el sensus fidei. El verdadero sensus fidelium es esa percepción que viene del Espíritu Santo, que procede del Espíritu para saber dónde está la verdad, para detectar el engaño, para detectar el error. Hay algo que no va, cuando uno dice, aquí esto no, hay algo que no va, y ahí está actuando. Es el sentido que poseen las ovejas, que conocen la voz del pastor. Cuando hay otra voz que no se parece, pero no es, rechazan voces extrañas, es decir, rechazan voces heréticas, sacrílegas, de impostores. Saben que lo van a llevar a las pasturas envenenadas. El fiel confía en el Señor, en su Señor, en el pastor que le dice la verdad, porque es fiel a Cristo.
ese sabe que no lo engaña, que va delante de él, que no se oculta, que no lo deja solo al fiel, que no huye. Y sabe que no les adultera la palabra, les cambia, o que no falsea la doctrina, que el Espíritu lo guía, porque está verdaderamente ungido. Jesucristo es también la puerta, como digo, para los buenos pastores, para las ovejas y para todos los buenos pastores, aquellos que custodian la palabra, la sagrada tradición de la Iglesia, y que no niegan el nombre del Señor, sino que lo reconocen como el único Salvador. A veces no es suficiente, hay que ver todo, ¿no? Porque uno puede engañar, ¿eh? Un pastor sí, hablarte de que es solo Cristo, pero después hace otras cosas. También eso, ¿no? Al final empieza a decir, bueno, pero aquí la voz se parece, pero no es. El auténtico sensus fidelium percibe ahora, en este tiempo, por ejemplo, en lo concreto, que la sinodalidad es ajena a la Iglesia. Porque los buenos pastores se los dicen, pero porque también sabe, aquí hay algo raro, aquí hay algo nuevo. ¿Qué me vienen a hablar de novedad? Sí, me hablan de novedad, ya lo preparan. Lo primero que te dicen es, tenemos que estar preparados a las novedades, las sorpresas que quiera darnos el Espíritu Santo. Pero ahí, ¿qué hay detrás de esa sorpresa? Un gato encerrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Con qué me vienen? ¿Pero qué es esto? Algo que, sí, se habla de proceso sinodal. Sinodalidad, una palabra nueva. Pero ¿qué es esto de proceso sinodal? Procesos, hay que generar procesos. ¿Y a dónde va este proceso? Y justamente para meter esto del proceso sinodal, que empieza y ya sabemos dónde termina, se apela a un supuesto sensus fidelium. ¿Cómo se dan vuelta las cosas? De un pueblo de Dios, que ese pueblo de Dios se define como el de todos los bautizados. Por lo tanto, si ahondamos un poquito, nada más vemos que no solo los católicos, va a todos estos, todos los cristianos. Entonces se dice que este pueblo es el que interpreta al Espíritu Santo. Y a través de ese pueblo que interpreta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habla a la Iglesia lo que tiene que hacer. Eso no es, ¿no? Es decir, es instituir una democracia. ¿Cómo saben? Porque ¿cómo se sabe qué dice el pueblo? ¿De dónde salen? De sondajes, de encuestas, de plebiscitos. ¿Qué es eso? Y la opinión del pueblo es voluble. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Depende de quién sea esa entelequia llamada pueblo. ¿Quién es el pueblo? Por eso digo, está todo, primero se dice, bueno, las novedades vienen porque este pueblo que es voluble y que será como siempre, la democracia, sabemos lo que es. Se dice la soberanía del pueblo la que gobierna. Es un sistema político en el cual gobierna la soberanía del pueblo. Lo mismo. Es el pueblo que dice aquí. ¿Qué soberanía? La soberanía es de Dios. Y Dios habló claramente a través de su Hijo. Y habla claramente a través del magisterio de la Iglesia. Entonces, ¿con qué nos están viniendo? ¿Qué es esto? Decir que es el espíritu, es lo que la gente está diciendo, que además está manipulada o condicionada o programada, además elegida, porque ¿qué es el pueblo? ¿Todo el pueblo? No, este y este, ahí están también elegidos. Entonces hay todo un conjunto de cosas que no se sostiene. Soberano el pueblo, que me va a decir el pueblo, este es el pueblo. Yo digo que este es el pueblo de Dios, y aquí está Dios, aquí está el Espíritu. Pero, ¿dónde vamos? Es que blasfemo. No es entonces el magisterio, no es la palabra, no es la enseñanza apostólica, no es la tradición de la Iglesia, no es el magisterio perenne, ¿no? Esto nada tiene que ver con la naturaleza de la Iglesia, absolutamente nada. La Iglesia es guiada, santificada por la acción del Espíritu Santo, del verdadero. En cambio, aquí es la mayoría. Porque además por mayoría, lo que le dice a la Iglesia, lo que tiene que hacer y lo que tiene que aceptar. Pero ¿qué mayoría? Como digo, los que se erigen en pueblo de Dios, los que ya decidieron.
Y lo hacen de un modo blasfemo, porque están diciendo que es el Espíritu Santo. Ese es el pretexto. De propuestas que van contra el magisterio de siempre, contra la moral de la Iglesia, contra la doctrina asentada de la Iglesia. Estos días estoy releyendo los papeles de Benjamín Benavides, del gran Castellani. Y siempre, ¿no? Es impresionante, murió en el 81. Estos no sé, eran de los años 50 escritos, no recuerdo, pero mucho antes lo había escrito. Lo fue escribiendo, ¿no? Así que algunos escritos tenían más. Y dice algo que justo viene para este tiempo, ¿no? Porque él está diciendo, bueno, ante todo, habla del modernismo, que de eso se trata, estamos hablando de todo esto es modernismo, ¿no? Que como decía San Pío X, es el sumo, ¿no? de todas las herejías, es el compendio de las herejías. Y él dice que incluso va más allá, no solo lo que dijo, sino que va a encerrar todo, incluso, porque viene del filosofismo del siglo XVIII, que de ahí viene después la Revolución Francesa y todo, ¿no? Entonces de ahí nace. Y menciona las tres ranas en un momento, porque habla mucho sobre el Apocalipsis, se trata fundamentalmente, y la parucía, y habla de las tres ranas, que son esos tres espíritus inmundos que salen. Y de estas tres ranas dice, una es el modernismo, las otras dos son el liberalismo y el comunismo. Y entonces dice que a estos le corresponden las democracias. Al liberalismo le corresponde la democracia política, al comunismo la democracia social y al modernismo le dice la democracia religiosa. Es impresionante. ¿Cómo? Pero ¿cómo da justo en el clavo? Porque en eso estamos. Jamás la verdad surge, jamás como producto de encuestas, jamás de los jamases. O viene plebiscitada por una supuesta capilaridad, porque comienzan con las iglesias particulares. Sensus fidelium es lo de los fieles que no han perdido el sentido de la fe, el sensus fidei, y de las costumbres que se sustentan, ¿dónde? En la tradición apostólica. Después dice, aquí la palabra, a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. De nuevo, estamos ante ese sensus fidelium, ese instinto espiritual, es un instinto espiritual que detecta la falsedad, que le chirrían las propuestas, que le da grima, como dicen, ¿no? Cuando detectas enseñanzas que son heterodoxas. También es cierto que hay mucho engaño, hay que tener mucho cuidado, porque a veces no se detecta tan rápidamente. Además, como decía el propio Castellani, vivimos en una atmósfera de modernismo. Pero ese instinto natural, cuando lo detecta a los falsos maestros, huye de ellos. A esto se suma el engaño de los falsos profetas, ¿no? Esos falsos videntes de esta época que muchas veces no se los detecta. Y dice luego, el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Ahora, ¿qué roba el ladrón? Bueno, roba ante todo la gloria de Dios. Son aquellos que trabajan para su propia gloria, para la gloria del mundo, para el poder, no para Dios. Son los que no sirven a Dios, sino que se sirven de Dios. Además, roba nada menos que la salvación a las almas. Les roba las virtudes. Y robando la salvación mata. Son los que llaman bien al mal, mal al bien. Son los que se apacientan a sí mismos. Los que engordan a expensas de las pobres ovejas. Pues tenemos que pedirle mucho al Señor. Oh Dios, que nadie en tu iglesia se atreva a desfigurar tu voz, a reemplazarla, a deformarla. Que los fieles puedan reconocer tu voz en buenos pastores, los que tú has elegido según tu corazón. Haz que todos los sacerdotes te seamos fieles, permanezcamos fieles, recordando que solo a ti pertenece el rebaño y que nosotros somos ovejas también tuyas. Tú eres el buen pastor que nos da vida y vida en abundancia. Que nuestra acción de gracias, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones de hoy se extiendan a la eternidad.
Amén. Alabado sea Jesucristo.